estar con ustedes. Gracias a Dios por el privilegio que nos permite estar juntos. Y de manera particular, al pensar, si tenemos que celebrar algo, es la fidelidad del Señor, la bondad del Señor, la gracia del Señor, la promesa del Señor. El Señor Jesucristo promete a sus apóstoles en el Evangelio de Mateo capítulo 16 que Él va a edificar su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. Y tenemos 2000 años de historia en las cuales el Señor Jesucristo ha estado cumpliendo esta historia y por su misericordia nosotros formamos parte de esta historia. Él se ha complacido en que nosotros seamos llamados al arrepentimiento por la fe en Cristo. No tuve la oportunidad de estar el día de ayer aquí, sin embargo confío en que el Evangelio fue expuesto, que nos explica nuestra necesidad más inminente. Necesitamos ser rescatados, pero contrario a lo que muchas personas piensan, no necesitamos ser rescatados de Satanás, no necesitamos ser rescatados de nosotros mismos. Y voy a decir algo que quizá a algunos les va a sorprender. No necesitamos ser rescatados incluso principalmente del pecado. De lo que necesitamos ser rescatados fundamentalmente es de la ira de Dios. La ira de Dios, dice Pablo en Romanos 1:18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y de eso necesitábamos ser salvados. Y por su gracia el Señor, a los que nos ha llamado, nos ha rescatado y nos ha adoptado como sus hijos. Ahora, pensando en el tema que tenemos para esta noche, ¿con qué propósito debemos predicar el Evangelio? ¿Cuáles son los objetivos o cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las metas por las cuales todo cristiano tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio de Cristo? Sé que hay muchos pasajes que podríamos considerar para estudiar este tema, pero quiero que busque por favor en su Biblia la primera epístola del apóstol Pedro, y vamos a hacer un estudio inductivo en el texto de Primera de Pedro. Vamos a estar todo el tiempo en Primera de Pedro y al mismo tiempo vamos a hacer una especie de teología bíblica sobre qué enseña Pedro acerca de las razones o los objetivos por los cuales es necesario predicar el Evangelio de Cristo. Y quisiera comenzar llevando su atención a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Y quiero que por favor preste atención a lo que Pedro dice en los versículos 9 y 10. Cuando pensamos en por qué necesitamos predicar el Evangelio, también tenemos que hacer la pregunta, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos llamó, nos integró a un cuerpo local de creyentes y nos permite este privilegio de estar unidos en la fe en Cristo? Y este texto, Primera de Pedro 2, 9 y 10, contesta ambas preguntas que en realidad quiero proponer que son la misma pregunta. La razón por la que la iglesia existe es la razón por la cual tenemos que predicar el Evangelio. Y esa razón o ese objetivo se resume en Primera de Pedro 2, 9 y 10. Lo leo en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Esos dos versículos resumen la justificación y el propósito por el cual necesitamos proclamar el Evangelio de Cristo y resumen también el propósito por el cual la iglesia existe. La iglesia no existe para librar de la pobreza al mundo. La iglesia no existe para traer el reino de Dios a la tierra. La iglesia no existe para hacer sentir bien a las personas o para hacerlos que se sientan cómodos consigo mismos. La iglesia existe porque necesitamos proclamar la gloria de Dios. Esa es la meta fundamental de la existencia de la iglesia.
Y ese, hermanos, es el propósito por el cual necesitamos predicar el Evangelio, para que Dios sea conocido. En la época de los puritanos, siglos XVII y XVIII, los puritanos durante 5 años se reunieron para desarrollar una confesión de fe, la confesión de fe más conocida, que es la confesión de fe de Westminster. Fue desarrollada en Inglaterra. Y la primera pregunta del catecismo de Westminster dice: ¿cuál es el propósito final por el cual el hombre existe? Y la respuesta es: para glorificar a Dios para siempre y disfrutar de Él. Y ese es el propósito por el cual necesitamos predicar, proclamar el Evangelio de Cristo. Adorar a Dios. Adorar a Dios. Fundamentalmente, la predicación del Evangelio es un acto de adoración. Fundamentalmente, la predicación es un acto de adoración. No predicamos el Evangelio para rescatarlos de su pobreza o de la miseria en la que se encuentran. Predicamos el Evangelio porque deseamos adorar a Dios y lo hacemos exponiendo, como dice Pedro, primera de Pedro 2:9, anunciando las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿cuáles son esas virtudes de Dios? Pedro no lo delinea específicamente, pero sí, no lo vamos a hacer de manera sistemática. Si quisiéramos y pudiéramos leer toda la epístola de Pedro, esos 5 capítulos, si pudiéramos leerlos y tratar de identificar cuáles son los atributos que Dios manifiesta en esta epístola, nos vamos a sorprender. Uno de los primeros atributos que surgen en esta manifestación de la gloria de Dios es su elección. La elección de Dios, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, según el previo conocimiento de Dios Padre. ¿Qué es lo que necesitamos proclamar acerca de Dios? Que Dios es soberano, que Dios es libre para hacer con sus criaturas lo que le place. ¿Qué es lo que más necesitamos proclamar acerca de las maravillas o las virtudes de Dios? Necesitamos proclamar la provisión de Dios para la salvación. Esto es el sacrificio de Cristo. Capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho renacer de nuevo a una esperanza viva mediante, observe, la resurrección de Jesucristo. ¿Cuál es esa virtud de Dios que necesitamos proclamar? La provisión de un sustituto perfecto, el Cordero de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 24, que quita el pecado de todos aquellos que creen en Él. Predicar el Evangelio es con el propósito de adorar a Dios. Y adoramos a Dios cuando hablamos, cuando exponemos su carácter. Y su carácter es: Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios amoroso, lo acabamos de cantar. Pero también Dios es un Dios de justicia, es un Dios celoso de su nombre. Él no comparte su gloria con nadie. Lo que nosotros encontramos también en Primera de Pedro es: Dios provee la palabra con el propósito de que los llamados al arrepentimiento crean el Evangelio y, segundo, sean nutridos constantemente por el Evangelio. ¿Dónde vemos eso? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 22 hasta el capítulo 2, versículo 4. Este texto quizá es el más conocido, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, observe, para que por ella crezcan para salvación. Dios ha provisto su palabra. No solamente ha provisto la palabra encarnada, que es Cristo, sino ha provisto la palabra escrita, que es el instrumento que Dios ocupa para que el Evangelio sea proclamado y muchos sean traídos a los pies de Cristo, y en la proclamación constante de la palabra de Dios, el pueblo de Dios crezca cada vez más y más a la semejanza de Cristo. Necesitamos el Evangelio. El Evangelio no es solamente una predicación o una proclamación del mensaje de las buenas nuevas al incrédulo. El Evangelio es la proclamación de las buenas nuevas también a los creyentes. Todos necesitamos el Evangelio. El Evangelio que salva es el Evangelio que santifica. El Evangelio que salva es el Evangelio que da esperanza a los creyentes. El Evangelio que salva es el Evangelio que nos prepara para la manifestación futura de Cristo en su reino. Por eso necesitamos predicar el Evangelio.
Entonces, ¿por qué necesitamos predicar el Evangelio? Fundamentalmente porque es un acto de adoración. Adoramos a Dios porque Él es soberano. Adoramos a Dios porque ha provisto a su Hijo. Adoramos a Dios porque ha provisto su palabra. Pero adoramos a Dios también porque Dios perdona nuestros pecados por la predicación del Evangelio. Al que cree la palabra de Dios, sus pecados le son perdonados. Pero también predicamos el Evangelio porque es un acto de adoración, y en ese acto de adoración somos expuestos a la realidad de que el creyente ya no está bajo ninguna condenación. El creyente ya no está bajo ninguna condenación. Lo vamos a estudiar con más detalle en un momento. Pero solamente tomando lo que Pablo dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, cero, absolutamente toda la ira de Dios que merecíamos ha sido cargada en Cristo. Y toda la justicia perfecta de Cristo le ha sido imputada al creyente. Dios ha hecho esa transacción. Entonces, observen lo que lo que Pedro dice otra vez. Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son, Pedro utiliza 4 descripciones para referirse a los creyentes: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para ser la posesión de Dios. Y estas 4 descripciones nos ayudan a entender el propósito por el cual hemos sido llamados, a fin de que anuncien constantemente, anuncien fielmente, anuncien insistentemente. La proclamación del Evangelio no es un acto aislado en algún momento de nuestra vida. La proclamación del Evangelio es una actividad permanente. El lema de esta conferencia de ayer, hoy y mañana es Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Id y haced discípulos a todas las naciones. Esa expresión, id, es una expresión que indica una acción habitual. Mientras vas por el camino, haz discípulos. Mientras vas por el camino, predica el Evangelio. Mientras vas por el camino, toma a varias personas, siéntalas frente a ti y enséñales sistemáticamente lo que Cristo enseñó. Eso es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, muchas personas tristemente tienen una concepción de que predicar el Evangelio es tener una reunión magna donde se reúnen cientos o miles de personas y dicen, eso es proclamar el Evangelio. No, proclamar el Evangelio es vivir en comunidad, en una iglesia local y constantemente, mutuamente estarnos proclamando el Evangelio uno al otro. ¿Por qué? Porque todos lo necesitamos. Lo acabo de mencionar hace un momento. El Evangelio que salva es el Evangelio que santifica. Y hermanos, Dios nos llama a santificarnos mutuamente. La epístola a Santiago, capítulo 5, nos exhorta que cuando sea apropiado, confiésense sus pecados unos a otros. No para estar murmurando sobre el pecadillo que cometió alguien. No. La razón por la que necesitamos comunicar nuestros pecados es para buscar ayuda, para buscar soporte, llevar los unos las cargas de los otros. Eso es predicar el Evangelio. Recordarnos mutuamente, hermano, estás en debilidad, recuerda, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, ese famoso texto de Filipenses capítulo 2. O lo que acabo de mencionar, Romanos 8:1, no tenemos ninguna condenación ahora que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ha pagado todos nuestros pecados. Eso es predicar el Evangelio. Así que fundamentalmente, hermanos, la razón por la que necesitamos proclamar el Evangelio de Cristo es la siguiente: porque es un acto de adoración. Es un acto de adoración. Vean lo que sigue diciendo Pedro, primera de Pedro 2:9, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué Pedro utiliza la expresión tinieblas y luz admirable? Obviamente está haciendo un contraste bastante marcado. Toda persona que está sin Cristo vive en tinieblas. Toda persona que está sin Cristo no solo vive en tinieblas, está bajo la ira de Dios. Está bajo la ira de Dios. Y lo que Pedro nos está diciendo, si tú eres cristiano, Dios te ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo, y el propósito de tu salvación no es para tu felicidad. Oh, lamento romper con esta idea falsa que algunos tienen. El propósito de tu salvación no es tu felicidad, no. El propósito de tu salvación es la gloria de Dios. Hermanos, pensemos muy bien en esto. La razón fundamental por la cual Dios nos ha salvado no es para que tú y yo seamos felices.
Para eso tenemos muchos optimistas en el mundo. La razón fundamental por la cual Dios nos ha llamado al arrepentimiento es para que en ese acto de arrepentimiento, en ese acto de confesión de pecados, confesemos: Dios merece toda la gloria. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Por qué? Porque Dios es Salvador, Dios es Redentor, Dios es sustentador, Dios es proveedor. A Él es a quien debemos glorificar. Versículo 10 dice Pedro: ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Prestemos atención al lenguaje de Pedro. Tú no eras el pueblo de Dios, ni yo éramos parte del pueblo de Dios. Pero ahora, por su misericordia, por su bondad, por su infinita gracia, tú y yo hemos sido adoptados como hijos, integrados al pueblo de Dios, y por lo tanto ahora podemos llamarle Padre, Dios, mi Dios, porque tenemos esa relación con Él. Y eso, hermanos, fundamentalmente tiene que constituir un acto de adoración. Versículo 10 continúa diciendo Pedro: no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Pedro está utilizando esta expresión misericordia, que es una de las expresiones principales que se utilizan en el Antiguo Testamento para describir el carácter de Dios. Cuando Moisés le dijo a Dios: muéstrame tu gloria, en el libro de Éxodo, capítulo 34 y 35, Dios se manifiesta a Moisés en el capítulo 35, versículo 6, y proclama: Jehová, Jehová, Dios grande, poderoso, temible, grande en misericordia, amplio en perdonar. Ese es el carácter de Dios, y es la cita que está haciendo aquí Pedro, porque está mostrando la bondad inmensa de Dios de perdonar los pecados de hombres, mujeres, criaturas de Dios, que desde el momento en que nacimos estábamos en rebeldía abierta en su contra, y que por pura gracia, por pura misericordia, Dios nos dijo: vive. Y en su gracia, su Espíritu nos dio vida por la predicación de la palabra de Dios, y lo único que podemos hacer ahora es: Padre, te adoramos. No había nada en mí, no hay nada en mí que merezca tu perdón, que merezca tu gracia, que merezca tu bondad, pero te alabo, Señor, porque es tu gracia. Así que, respondiendo a la pregunta, ¿por qué necesitamos proclamar el Evangelio? Fundamentalmente porque la proclamación del Evangelio es un acto de adoración. Y es un acto de adoración en el cual tiene que estar involucrado todo cristiano. Desde el momento en que Dios te llama al arrepentimiento, desde ese mismo momento tienes que estar comprometido con una tarea en tu vida: amar a Dios por sobre todas las cosas y adorarlo en el acto de proclamar las obras de Dios en tu vida. ¿Recuerdan ustedes en el Evangelio de Marcos, creo que es el capítulo 3, el Señor Jesucristo libera a un endemoniado? Y el endemoniado quiere seguir al Señor Jesucristo. Estaban en la tierra de Genezaret. Y el Señor Jesucristo le dice: vete a tu tierra, vete a tu parentela y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y este hombre obedeció y fue y predicó cuán grandes cosas había hecho Cristo por él. Comprendió el propósito de su salvación. El propósito de nuestra salvación es ser portavoces del Rey, ser heraldos del Rey y proclamar su palabra, proclamar su mensaje, proclamar su carácter a aquellos que aún no lo conocen. Mantenga esto en mente entonces. Fundamentalmente, la razón, el propósito por el que debemos predicar el Evangelio es porque es un acto de adoración. Ahora, habiendo dicho esto, vamos a ir recorriendo la primera epístola de Pedro y vamos a considerar otras seis objetivos, otros 6 propósitos por los cuales necesitamos anunciar o predicar el Evangelio de Cristo. El primero lo encontramos en el capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Por qué necesitamos proclamar el Evangelio de Cristo o predicar el Evangelio? Primer objetivo: porque al predicar el Evangelio anunciamos la única fuente de esperanza y paz para el hombre. Fuera del Evangelio de Cristo no hay esperanza para el mundo. Vean lo que dice capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos,
para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Observe las palabras de Pedro, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer, a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primer propósito por el cual necesitamos predicar el Evangelio. Al anunciar el Evangelio de Cristo, le anunciamos a la humanidad, solo hay una forma en la que encuentres realmente el sentido de tu existencia. ¿Cuál es esa forma? Entregando tu vida a Cristo. Entregando tu vida a Cristo. Pedro, yo me confundo con Pedro y Pablo. Pedro y Pablo eran hermanos, ¿no es así? Dice el versículo 3, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Qué significa esto? Que antes de conocer a Cristo, tú y yo estábamos sin esperanza. Y es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos del 13 en adelante. Antes de conocer a Cristo estabas sin esperanza, lejos de los pactos de Dios y sin Dios en el mundo. Literalmente, Pablo está diciendo ahí en Efesios 2, éramos ateos. Y no porque no creyéramos en Dios, sino porque no creíamos en el Dios de la Biblia. Así que escuchen bien esto, la única forma en la cual el ser humano va a tener una esperanza genuina es por la predicación fiel del Evangelio de Cristo. No hay otra esperanza. La única esperanza de salvación es la proclamación fiel del Evangelio de Cristo. La única esperanza de estar en la presencia de Dios es la proclamación del Evangelio de Cristo. La única esperanza que tenemos de ser librados de la ira venidera de Dios en contra de todos aquellos que se rebelan contra su voluntad es la proclamación fiel del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? ¿Con qué propósito predicamos el Evangelio? Porque proclamamos esperanza para la humanidad. No hay otra esperanza. El gobierno no te va a salvar. Tu autopercepción no te va a salvar. Un grupo religioso no te va a salvar. Las lágrimas de tu padre, de tu madre no te van a salvar, ni las de tus hijos. La sociedad no te va a salvar. El sindicato no te va a salvar. Nadie tiene el poder suficiente para salvarte. Lo único que puede dar esperanza a tu vida es Dios. Pero preste atención a las palabras de Pedro. Pedro dice, a una esperanza viva. No es cualquier esperanza. No es cualquier esperanza. Bueno, muchos de nosotros tenemos esperanza. Tenemos la esperanza de que algunos hermanos lleguen mientras tenemos esta reunión. Algunos tienen la esperanza de que cuando salgan ya va a dejar de llover. Pablo no está hablando de una esperanza material, de una esperanza común. Pablo está hablando de una esperanza sobrenatural que solo es dada, como lo dice el texto, por Dios mismo. Dios es la fuente de esta esperanza, una esperanza viva, dice allí, y esta esperanza viene por medio, el canal por el cual llega esta esperanza, versículo 3, es la resurrección de Jesucristo. ¿Y cuál es la meta final de tener esta esperanza? Versículo 4. ¿Para qué? Para obtener una herencia incorruptible. Observen eso. Una herencia incorruptible. Algo que no te va a costar, pero al mismo tiempo algo que no va a perecer. Vean las palabras de Pedro. Una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Pero escuche bien esto. Generalmente cuando hablamos de herencia, tenemos que esperar a que el que hizo el testamento se muera para que podamos tener acceso a esa herencia. ¿No es así? Bueno, la manera en la que lo está planteando Pedro es la siguiente. No necesitas esperar hasta la muerte del dueño para que empieces a disfrutar de esta herencia. Puedes disfrutarla desde hoy, desde este preciso momento. La expresión que utiliza Pedro allí, una esperanza viva, es sinónimo del nuevo nacimiento o de la vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? De acuerdo a lo que dice el Señor Jesucristo en la oración sumo sacerdotal, Juan 17, versículo 3. Ustedes conocen este texto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y no necesitas esperar a que te mueras para empezar a conocer a Dios. No. Hoy mismo puedes conocer a Dios. En este preciso momento.
No necesitas esperar una semana, un año, 2 años, 3 años. No necesitas esperar. En el momento en que Dios te salva, desde ese preciso momento comienza tu vida eterna. Y la vida eterna es el conocimiento permanente, creciente de Dios. ¿Con qué propósito debemos predicar el Evangelio? Primer propósito, para anunciar la única fuente de esperanza y paz para la humanidad. Ahora, esto también Pedro lo afirma en el capítulo 5, versículo 14. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo. Piensa en lo siguiente, en el sentido estricto, ¿quién puede disfrutar de la paz de Dios? Respuesta, solo los que son amados por Dios. El mundo no tiene la paz que tú y yo tenemos. Pablo lo dice, Filipenses 4, 6 en adelante. La paz de Cristo es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Cristo va más allá de la razón humana. ¿Por qué? Porque es provista de manera sobrenatural por Dios. Entonces, ¿con qué propósito debemos predicar el Evangelio? Primero, para anunciar la única fuente de esperanza y paz para el hombre. En segundo lugar, segundo objetivo por el cual necesitamos predicar el Evangelio, para anunciar el llamado de Dios al arrepentimiento y creer en Cristo. Capítulo 1, versículo 10 al 12. Pedro dice acerca de esta salvación: los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. ¿Con qué propósito debemos predicar el Evangelio? Para anunciar el llamado de Dios al arrepentimiento. Escuche bien esto, nadie puede conocer a Cristo si el Evangelio no es predicado. Hay personas que dicen que tribus que no han sido alcanzadas por el Evangelio van a ser salvas. A la luz de la Escritura, Pablo dice, la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Cristo. La fe viene por escuchar el mensaje del Evangelio. La salvación viene por tener esa fe que no es nuestra. Efesios 2:8 es un regalo de Dios. Por lo tanto, la única forma en la cual una persona puede venir a los pies de Cristo y conocerlo como su Señor y su Salvador es predicándole el Evangelio. No hay otra alternativa. Entonces, el segundo propósito por el cual debemos predicar el Evangelio es para anunciar el llamado de Dios al arrepentimiento y creer en Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento hicieron esto, los apóstoles hicieron esto, y preste atención al versículo 12. Primera de Pedro 1:12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Esa labor que hicieron los que predicaron el Evangelio a la iglesia a la cual se está dirigiendo Pedro, es la misma labor a la cual somos llamados tú y yo. ¿Cuál es esa labor? Predica el Evangelio. Predica la palabra. Pablo dice, 2 Timoteo 4, del 1 al 2, te encarezco delante de Dios que va a juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia e instrucción. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no tolerarán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros para sí mismos que les rasquen el oído y se apartarán de la verdad siguiendo el error. ¿Por qué necesitamos predicar el Evangelio? Porque anunciamos el llamado de Dios al arrepentimiento y para creer en Cristo. No hay otra forma. No hay otra forma de encontrar la salvación. La única manera es por la predicación del Evangelio de Cristo. Tercer objetivo por el cual necesitamos predicar el Evangelio. Y esto es central. Afirmar la exclusividad del sacrificio de Cristo para la salvación y la santificación. Anunciar o afirmar la exclusividad del sacrificio de Cristo para la salvación y la santificación. Vea lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 al 21.
Dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de ustedes. Por medio de Él, vean esto, son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. ¿Por qué necesitamos predicar el Evangelio? Porque afirmamos la exclusividad del sacrificio de Cristo para la salvación y santificación. Escuchen bien esto, no hay otra forma para ser salvos excepto por Cristo. Los rituales no salvan, la herencia familiar no salva, la religiosidad no salva. Lo único que salva es creer en el sacrificio perfecto sustitutivo de Cristo en la cruz, que Cristo cargó con la plenitud de nuestros pecados. De otra forma, nadie puede ser salvo. Necesitamos recordar esto. El mundo te dice, todos los caminos te llevan a Roma. Todos los caminos te llevan a Dios. Si tú tienes buenos deseos, buenas intenciones en tu corazón, entonces Dios te va a aceptar. Si le haces una pregunta al ciudadano promedio y le dices, dime, ¿cuál es el camino para llegar al cielo? Posiblemente te van a responder de esta forma, creer en Dios y hacer buenas obras. ¿Qué dice el texto en el versículo 21? Por medio de Él son creyentes en Dios. ¿Por medio de qué? ¿De las buenas obras? No. Por medio de Cristo, por medio de esa sangre preciosa, por medio de este cordero es que podemos tener la salvación. ¿Por qué necesitamos predicar el Evangelio de Cristo? Porque afirmamos la exclusividad del sacrificio de Cristo para la salvación y la santificación. Lo que a ti como cristiano te mantiene en santidad no es tu fuerza de voluntad, es la obra de Cristo en la cruz. Es la obra de Cristo en la cruz. Es cierto, tenemos una responsabilidad, buscar la salvación con temor y temblor, Filipenses 2:12. Pero, ¿quién es el que produce tanto el querer como el hacer? Es Dios. Es Dios. ¿Y por qué lo produce? Versículo 21. Porque por medio de Él somos creyentes en Cristo. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque es el medio exclusivo dado por Dios para salvación. En ninguno otro hay salvación. De hecho, lo que Pedro está diciendo aquí en 1 de Pedro 1:21 es exactamente lo que dijo Pedro cuando le predicó a los judíos en Hechos capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Jesucristo, hombre, y nada más. Los santos no te llevan al cielo, los rituales no te llevan al cielo, la religión no te lleva al cielo, las ceremonias no te llevan al cielo. Lo único que te salva es Cristo y una relación personal con Él. No hay otra forma. No hay otro medio, no hay otro recurso. El dinero no te salva. Piensen en esto. Vean lo que dice Pedro en el versículo 18. Ustedes saben que no fueron redimidos. Esa palabra redención se refiere a ser comprados. Alguien pagó por nuestra libertad. Y otra vez, lo que quiero subrayar, esto es muy importante. Libertad de la ira de Dios. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata. Piense en la actualidad. ¿Cuáles son los metales más codiciados en el mundo? El oro. El oro. Digo, no es el más caro, pero es de los más codiciados. El platino es más caro que el oro. Y hay otros 4 metales que son más caros que el oro. Pero tradicionalmente, históricamente, si usted invierte en oro, usted está seguro. De hecho, las reservas nacionales de muchos países se cuentan en cuánto oro tienen. ¿No es así? Pero ¿qué dice Pedro? Que el oro y la plata son ¿qué? Perecederos. Y tu salvación no fue comprada con algo perecedero. Tu salvación fue comprada por la sangre preciosa del Cordero de Dios, el unigénito Hijo de Dios, que es el único que puede darnos vida eterna. Nadie más. ¿Por qué proclamamos el Evangelio de Cristo? Porque afirmamos la exclusividad del sacrificio de Cristo para la salvación y la santificación. Vean lo que dice el capítulo 2, versículo 24. Afirmando esta misma enseñanza, Pedro dice,
Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. ¿Quién es el que puede dar perdón? ¿Quién nos puede liberar del perdón? De hecho, tenemos un canto en español. ¿Qué nos puede dar perdón? Solo la sangre de Cristo. Nada más. Y esto necesitamos comprenderlo bien nosotros en lo individual, pero necesitamos proclamarlo a las personas. Querido vecino, querida vecina, querido familiar que aún no conoces a Cristo, lo único que puede dar perdón a tu alma, al perdón de tus pecados, es la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz. Nada más. Capítulo 3, versículo 18, Pedro sigue ahondando en esta verdad. Predicamos el Evangelio porque afirmamos la exclusividad del sacrificio de Cristo para la salvación y la santificación. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Tristemente, hay corrientes que se denominan cristianas y que dicen, la muerte de Cristo no ha pagado la totalidad de tus pecados. Y de hecho, algunos se atreven a decir que Cristo hoy no está sentado a la diestra de Dios, sino que está llevando, aún en el cielo, un acto de expiación. Los que afirman tal cosa, herejía en realidad, no han prestado atención al versículo 18. Vean, porque Cristo murió por los pecados. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Cuando Cristo murió, expresó las siguientes palabras: tetelestai, consumado es. La obra de salvación ha sido consumada. Cristo no necesita volver a morir, como lo dice la iglesia tradicional cuando tomas la Eucaristía. No sucede eso. Cristo murió una sola vez y su sacrificio es completo para pagar la totalidad de los pecados de todos los que creen en Él antes de su nacimiento y posterior a su nacimiento, hasta que Él venga a establecer su reino sobre la tierra. No hay otra forma para ser librados del pecado. No hay otra forma para alcanzar la salvación. Y el sacrificio de Cristo es pleno, es perfecto, es suficiente. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque afirmamos la exclusividad del sacrificio de Cristo para la salvación y la santificación. Y escucha bien esto, hermano. Si tú estás lidiando con un pecado, si tú tienes sentimientos de culpa en tu mente por un pecado que has cometido muchas veces y en el cual has caído muchas veces, recuerda esto: Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Tu pecado está pagado. Tu pecado está pagado. No necesitas penitencias. No las necesitas. Lo que necesitas es confía en tu Salvador. Ahora, esto no significa que no debas luchar con tu pecado, de ninguna manera. Pedro, de hecho, habla de esto. Necesitamos luchar en contra del pecado. Pero si alguien ha estado pensando por muchos años, es que este pecado no me lo puedo perdonar, no estás confiando en el sacrificio de Cristo que ha pagado por completo los pecados de todos aquellos que creen en Él. Más adelante, capítulo 3, versículo 21, dice: y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Pregunta, esa es la pregunta del millón: ¿cuál es la razón por la que, versículo 22, Cristo está sentado a la diestra de Dios? Respuesta, déjeme explicarle. En el tabernáculo de Israel, Éxodo 34, 36 en adelante, cuando Moisés construye el tabernáculo y es inaugurado en Levítico capítulo 1, y es después construido el templo de Salomón, el primer libro de Reyes, había muchos elementos dentro del tabernáculo y dentro del templo, pero no había sillas. ¿Cuál es la razón por la que no había sillas? Porque la actividad de los sumos sacerdotes era constantemente estar realizando sacrificios para la limpieza de su propio pecado, Levítico capítulos 1 al 7, y para la limpieza del pecado del pueblo. Esa es la razón por la que no podían descansar.
Su tarea era permanente. Todo el tiempo necesitaban estar haciendo sacrificios. Cuando Cristo muere, Hechos capítulo 1, versículo 8 en adelante, es llevado al cielo. Cristo es sentado a la diestra del Padre. ¿Qué significa que es sentado? Su obra está completa. La obra de salvación está completa, está terminada. Cristo no necesita volver a hacer otro sacrificio. Y además, versículo 22 dice, quien está a la diestra de Dios. ¿Por qué está a la diestra de Dios? En el mundo del Antiguo Oriente, los reyes solamente ponían a su derecha a alguien que ellos estimaran que fuera de exactamente el mismo nivel o la misma categoría. El hecho de que Cristo esté a la diestra de Dios implica que Dios está reconociendo en Cristo exactamente los mismos atributos de Dios. Y eso es lo que la Biblia afirma. Cristo es Dios. Y esa es la razón por la cual Él pudo completar esta obra de redención. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque afirmamos la exclusividad del sacrificio de Cristo para la salvación y la santificación. No hay otro medio de salvación. La única forma en la cual una persona va a ser salva es creyendo en Cristo. Cuarto objetivo por el cual predicamos a Cristo. Predicamos el Evangelio de Cristo porque afirmamos la autoridad, poder y suficiencia de la Escritura para salvación y santificación. Predicamos el Evangelio de Cristo porque afirmamos la autoridad, poder y suficiencia de la Escritura para la salvación y la santificación. Vea lo que dice capítulo 1, versículos 22 en adelante. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense los unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vean, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? En primer lugar, la palabra de Dios tiene poder para salvar. Y es de hecho la única que tiene el poder para salvar. Y esto es bastante afirmado a lo largo de toda la Escritura. El rey David reconoce esto en el famoso Salmo, capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esa expresión, convierte el alma, literalmente significa que da vida al alma. Y no solo da vida, hace sabio al sencillo, purifica al creyente. La palabra de Dios aviva al creyente. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 3:15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría para la salvación? Y toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente equipado para toda buena obra. ¿Quién tiene ese poder? No lo tienes tú, no lo tengo yo, no lo tienen los pastores, no lo tiene nadie. ¿Quién tiene ese poder? La palabra de Dios. ¿Por qué proclamamos el Evangelio de Cristo? Porque afirmamos la autoridad, poder y suficiencia de la Escritura. No hay esperanza de salvación fuera de la palabra de Dios. No hay esperanza de santificación fuera de la palabra de Dios. No hay esperanza de perdón de pecados fuera de la palabra de Dios. Predicamos el Evangelio de Cristo porque el poder está en la Escritura, no en nosotros. El poder está en la palabra, no en los instrumentos que llevan la palabra. Tú y yo somos instrumentos, no somos la palabra. Por eso predicamos la palabra de Dios, porque en la palabra tenemos esta autoridad y esta suficiencia. Dice además Pedro, versículo 23, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Vive y permanece, no es una palabra muerta. No es una palabra muerta como lo es el resto de los libros en el mundo. Esta es palabra viva, porque es la palabra de Dios. De hecho, lo que dice a continuación es una cita del libro de Isaías, versículo 24, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba, sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece ¿para cuándo? Para siempre. ¿Por qué podemos confiar en esta palabra? Porque es fiel.
El autor de Hebreos capítulo 9, versículo 16 me parece, nos dice, en la Biblia tenemos un ancla segura. En la Biblia tenemos un ancla segura, no tenemos que estar a la deriva buscando dónde aferrarnos para encontrar seguridad. La seguridad está en la palabra de Dios. ¿Por qué predicamos el Evangelio de Cristo? Porque afirmamos la autoridad, el poder y la suficiencia de la Escritura. Escuchen bien esto, no necesitamos la Biblia y algo más. No necesitamos la Biblia y los consejos de alguien más. No, lo único que necesitamos es la pura palabra de Dios. Permítame repetir este texto, 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para 4 propósitos: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Qué es lo que te puede dar madurez espiritual? ¿Qué es lo que te puede hacer crecer más a la semejanza de Cristo? ¿Qué es lo que te puede dar los elementos necesarios para luchar en contra del pecado? Respuesta: la palabra de Dios, que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y hay un propósito. Pablo dice en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra perfecto debe entenderse como maduro. Maduro. ¿Te has preguntado por qué no hay madurez espiritual en tu vida? La respuesta es porque no pasamos suficiente tiempo en la Biblia. No meditamos suficiente en la Biblia. No memorizamos suficiente la Escritura. No sometemos nuestra voluntad a la palabra de Dios. No sometemos nuestras decisiones a la palabra de Dios. En asuntos tan triviales no confiamos en Dios. Esto lo aprendí hace algunos años. Después de haber estado predicando por muchos años, en una ocasión una hermana nos estaba trasladando de un lugar a otro. Era una distancia como de 5 cuadras y nos llevaba en su auto. Estaba una llovizna como esta. Y me hace la pregunta, José Carlos, ¿puedes orar por nosotros? Y yo así en modo sarcástico, como, ¿para qué vamos a orar? Y su respuesta de verdad me dio una cachetada espiritual. Y lo digo en buen sentido, porque ya saben que luego está la cachetada del espíritu, que es otra cosa terrible. Pero ella me dijo, para que Dios cumpla su voluntad en nuestra vida mientras vamos a ese lugar. Hermanos, en las cosas cotidianas, insignificantes de nuestra vida, seamos honestos, no entregamos nuestra vida a Dios. No le pedimos, Señor, que se haga tu voluntad mientras voy en este trayecto de 15 minutos, 10 minutos. No. ¿Sabe cuál es la razón? Porque no confiamos en la autoridad, suficiencia y poder de la Escritura. ¿Sabe cuál es la razón por la cual su vida no ha cambiado después de estar en el cristianismo por muchos años? Porque no confiamos en la autoridad, el poder y la suficiencia de las Escrituras. Siempre creemos o queremos algo diferente, algo mejor. Los consejos de esa persona son muy buenos. Los consejos de este libro son muy buenos. Los consejos de ese predicador son los mejores. Todas las cosas que conciernen a la vida y a la piedad están aquí. Todo. No una parte, no el 80%, no el 95%. Todo cuanto concierne a la vida y a la piedad está aquí. ¿Por qué predicamos el Evangelio de Cristo? Porque afirmamos la autoridad, el poder y la suficiencia de las Escrituras. No hay otro medio para llegar al cielo excepto por la proclamación fiel del Evangelio de Cristo. Nada más. En quinto lugar, quinto objetivo, predicamos el Evangelio de Cristo. Esto a algunos les va a chocar. Predicamos el Evangelio de Cristo porque es un medio de bendición para el creyente al sufrir por Cristo. Predicamos el Evangelio de Cristo porque es un medio de bendición para nosotros al sufrir por Cristo. Dios no solamente nos ha llamado a salvación, Dios nos ha llamado al sufrimiento. Y si no me cree, anote Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros se os ha concedido, dice Pablo, no solamente creer en Cristo, sino también sufrir por Cristo. Segunda Timoteo capítulo 3, me parece que es el versículo 12, Pablo afirma que todo el que quiere vivir piadosamente experimentará persecución. Y ese es el contexto de la primera epístola de Pedro, la persecución.
¿Dónde encontramos esto? Capítulo 2, versículo 19. Primera de Pedro 2, 19. Déjeme leer desde el 18. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Y vea, versículo 19. Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia, pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, versículo, la parte final, esto haya gracia con Dios. ¿Quieres ser agraciado delante de Dios? Soporta la persecución por la predicación del Evangelio. Soporta la persecución, el sufrimiento, el desdén, las ofensas por la predicación fiel del Evangelio de Cristo. Capítulo 2, versículo 21. Y observen las palabras de Pedro. Porque para este propósito han sido llamados. ¿Cuál es el propósito? Sufrir por Cristo. Dice además, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Quieres realmente ser discípulo de Cristo? Te va a costar todo. Te va a costar todo. Marcos capítulo 8 y 9. El que quiere venir en pos de Cristo, deje a padre, a madre, hermanos, hijos. El que ama a padre o más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que ama a esposo o a esposa más que a mí, no es digno de mí. El primer grande mandamiento, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en la medida en la que amemos a Dios, de esta manera va a ser la medida en la que vamos a estar dispuestos a sufrir por Cristo. Pero ¿por qué no estamos dispuestos a sufrir por Cristo? ¿Sabes por qué? Porque amamos la comodidad. Porque tenemos miedo a las personas. ¿Qué van a decir de mí? Me van a llamar aleluya, me van a llamar santurrón, me van a ofender. Y me atrevo a decir lo siguiente: si tú te dices cristiano y nunca has sido ofendido por la predicación del Evangelio, por favor, duda de tu profesión de fe. Si tú te dices cristiano y nunca has sido ofendido por predicar a Cristo, por favor, duda de tu profesión de fe. Porque todo el que quiere vivir piadosamente va a experimentar persecución en mayor o menor medida. Ahora, déjenme definir la persecución. Persecución no significa que alguien está correteándote detrás de ti con un arma de fuego o con un hacha. Persecución puede manifestarse de muchas formas. Persecución puede manifestarse por ofensas verbales, que te llamen tonto, que te llamen estúpido, que te llamen de diferentes calificativos. Persecución puede ser una agresión física, que te golpeen por estar predicando el Evangelio. Persecución, por supuesto, en el sentido extremo, puede ser una persecución que te lleva a la muerte. Este año se están celebrando, creo que 53 años de la muerte de Jim Elliot en la selva de Ecuador, entre los Aucas. 53 años. ¿Qué es lo que querían hacer estos hombres? Alcanzar a esta tribu que se estaba destruyendo entre ellos. Lo único que querían era predicarles el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos entendían que la predicación es un acto de adoración. Porque ellos entendían que la única esperanza que esas personas tenían era escuchar el Evangelio. Porque ellos sabían que la única esperanza solamente viene por la predicación de la palabra de Dios. Porque ellos sabían que la predicación de la palabra de Dios puede llevarles a la fe en Cristo. Y porque ellos sabían que predicar el Evangelio involucra estar dispuesto a sufrir por Cristo. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque es una fuente de bendición para ti y para mí al experimentar sufrimiento. Capítulo 3, versículo 13. Pedro dice: ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. ¿Qué es la justicia? ¿A qué se está refiriendo Pedro? ¿Qué es más justo que predicar el Evangelio de Cristo? ¿Y saben qué? Predicar el Evangelio de Cristo te va a costar tu reputación.
Te va a costar tu reputación. Pero porque no me importa mi reputación, yo quiero proclamar al Dios que me salvó, al Dios que me perdonó, al Dios que me prometió que me va a llevar en una vida transformada a su presencia por la eternidad con Cristo. Pero eso te va a costar todo en este mundo. El Señor Jesucristo lo advirtió en Marcos capítulo 8, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la va a salvar. Capítulo 4, versículo 1. Sigue afirmando este aspecto de persecución. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. ¿Cuál propósito? Padecer en la carne. Experimentar sufrimiento, experimentar persecución. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Capítulo 4, versículo 12. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, benditos son, dichosos son, felices son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Esto está respaldando o está afirmando lo que les dije hace un momento. Si tú no has sido ofendido por la predicación del Evangelio de Cristo, duda de tu profesión de fe. Ciertamente, dice Pedro, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. ¿Por qué predicamos el Evangelio de Cristo? Porque es un medio de bendición para el creyente al sufrir por Cristo y glorificar a Dios. Finalmente, en sexto lugar, sexto objetivo por el cual predicamos a Cristo. Predicamos el Evangelio porque anunciamos el juicio de Dios contra los que rechazan a Cristo. Predicamos el Evangelio porque anunciamos el juicio de Dios contra los que rechazan a Cristo. Regresen al capítulo 2, versículo 7. Después de que Pedro ha estado explicando sobre la piedra escogida que desecharon los constructores, dice esto. Y este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, ¿qué es la piedra? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿A qué se está refiriendo Pedro? Está haciendo una cita de Isaías capítulo 8. ¿A qué se está refiriendo? Lo que se está refiriendo es lo siguiente. La piedra, que es Cristo, para aquellos que rechazan a Cristo, se convierte en su juez. Cristo es el juez de todos aquellos que rechazan creer en el Evangelio de Cristo. Vean la parte final del versículo 8. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Preste atención a esta afirmación. ¿Cuál es la razón por la que el incrédulo no cree en Cristo? No es por ignorancia. No es por ignorancia. El versículo 8, la parte final, afirma, es porque son desobedientes a la palabra. En otras palabras, comprenden el Evangelio, pero lo rechazan. Exactamente lo mismo que dijo Pablo en Romanos 1:18. ¿Por qué se manifiesta la ira de Dios contra el hombre? Porque el hombre restringe con injusticia la verdad de Dios. Imagínese que usted está jugando a ese juego de estira y afloja. Hay una puerta ahí atrás. Usted va a empujar hacia afuera, pero hay alguien que está empujando hacia adentro. Imagínese que lo que está empujando hacia adentro es el pecado. Imagínese que lo que está empujando hacia adentro es la justicia de Dios. Y usted es un ser común y corriente. Lo que Pablo está ilustrando, lo que Pedro está ilustrando es cuando la justicia de Dios viene y trata de ofrecer esta esperanza de paz, de verdadera realización al ser humano. ¿Qué es lo que hace el hombre? No solamente cierra la puerta, empuja con todas sus fuerzas para evitar que esa justicia entre y le haga ver su realidad. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios incomoda. Porque la justicia de Dios incomoda. Expone el pecado. Pablo lo dice ahí en Romanos 7. Yo no sabía lo que era codiciar hasta que la Biblia dijo, no codiciarás. ¿Cómo sabemos que lo que hacemos está mal? Cuando nos vemos en el espejo de la Escritura.
¿Por qué proclamamos el Evangelio de Cristo? Porque anunciamos el juicio de Dios contra los que rechazan a Cristo. Vaya al capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Y en todo esto se sorprenden los gentiles o los incrédulos de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Ahí está también la persecución. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Sabe qué es lo que va a suceder al final cuando estos mueran? Se van a enfrentar al juez del universo. El mundo dice, bueno, Dios no puede mandar a nadie al infierno porque Dios es amor. ¿Es así? Dios es un juez justo. Una de las ilustraciones más memorables que he escuchado es de un predicador, Paul Washer. Y él dice, no te atrevas a mencionar que Dios es justo. No te atrevas a mencionar que Dios es bueno. Porque Dios, al ser un juez justo, ¿sabes qué? No va a pasar por alto tu pecado. ¿Por qué proclamamos el Evangelio? Porque le anunciamos al incrédulo el juicio de Dios en su contra por rechazar a Cristo. Y en consecuencia es una advertencia. Cuando anunciamos el juicio de Dios contra el incrédulo, estamos practicando lo que Pablo dice en 2 Corintios 5. Tenemos el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Ese es nuestro trabajo. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque anunciamos la ira de Dios en contra del incrédulo. Así que, en resumen, hemos visto 7 objetivos por los cuales debemos predicar el Evangelio. Los listo en orden de aparición en la primera epístola de Pedro. En primer lugar, predicamos el Evangelio porque anunciamos la fuente única de esperanza y paz para el hombre. En segundo lugar, predicamos el Evangelio porque anunciamos el llamado de Dios al arrepentimiento y creer en Cristo. En tercer lugar, predicamos el Evangelio porque afirmamos la exclusividad del sacrificio de Cristo para la salvación y la santificación. En cuarto lugar, predicamos el Evangelio porque afirmamos la autoridad, poder y suficiencia de la Escritura para la salvación y la santificación. En quinto lugar, empecé con predicamos el Evangelio porque es un acto de adoración. En sexto lugar, predicamos el Evangelio porque es el medio de bendición para el creyente al sufrir por Cristo. Y en séptimo lugar, predicamos el Evangelio porque anunciamos el juicio de Dios contra los que rechazan a Cristo. Si tú eres cristiano, esto es una palabra de exhortación para ti, tal como lo es para mí. Si tú no eres cristiano, querido amigo o amiga, te invito. Dios te está llamando al arrepentimiento. Hoy es el día del arrepentimiento. No esperes un mejor momento. En alguna ocasión, un predicador culminó de esta manera. Si tú rechazas a Cristo en esta tarde o en esta noche, hazme un favor. No te mueras. No te mueras. Una vez muerto no hay esperanza. Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, juicio. Si tú mueres sin Cristo, te espera el infierno eterno. Por eso el día de arrepentimiento es hoy. Pídele a Dios. El perdón está disponible. La gracia del Señor está invitándote. Arrepiéntete. No seas necio. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la claridad del Evangelio. Padre, ayúdanos para que como individuos, como iglesia, como siervos tuyos, estemos comprometidos, Señor, con la predicación fiel de tu palabra, para proclamar la salvación solamente en Cristo, para afirmar la salvación solamente por medio de la Escritura, para anunciarle al incrédulo que está en peligro a menos que se arrepienta de su pecado y suplique tu perdón. A los que somos tus hijos, Padre, te adoramos, te alabamos, te bendecimos como lo hizo Pedro, por tu misericordia hacia nuestras vidas. Gracias por el perdón que nos has dado, gracias por la libertad que nos has dado en Cristo, gracias por la esperanza que traes a nuestra vida, gracias por la esperanza que tenemos de que mientras vivamos en este mundo vamos a ser perseguidos, vamos a ser denigrados, sin embargo, tenemos en el cielo con Cristo
una eternidad perfecta donde no va a haber pecado, no va a haber sufrimiento y todo el tiempo estaremos conociéndote de una manera tan íntima que te vamos a estar adorando permanentemente. Dios, gracias por mis hermanos, gracias por este cuerpo local de creyentes. Te suplico que en tu bondad fortalezcas a sus líderes, fortalezcas a los miembros y que juntos, Señor, como la Iglesia Universal, proclamemos la salvación solamente por el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en quien te damos gracias, te adoramos y te bendecimos. Amén.